este fin de semana es su examen, entonces espero que estén preparados, listos para darlo todo, que estén estudiando. Entonces, el tema de hoy, justamente porque mañana es su examen, deben estar muy estresados. He preparado algo corto porque hemos avanzado la mayor parte y este tema no es nada complicado, entonces no va a sumar mucho a lo que ya tenían que ir revisando. Me van a confirmar si se pueden ver las diapositivas. ¿Se puede ver? Sí se ven las diapositivas, dice. Listo, buenísimo, muchachos. Nos hemos quedado en el tema de sintagmas. Lo más importante de este tema, que parece largo, muy difícil, que dónde está, porque son muchos términos y demasiados ejemplos, no se olviden que toda la lógica sigue siendo la misma, en todos los casos, en los sustantivos, en los adjetivos, en los adverbios, en las preposiciones, es exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora lo que nosotros vamos a revisar son dos sintagmas que no hemos visto: el sintagma preposicional y el verbal. ¿Qué es un sintagma? ¿Se acuerdan? Un sintagma va a ser un conjunto de palabras que van a formar parte de una oración. Hay sintagmas nominales, que son los sustantivos, los adverbiales, que son los adverbios, los adjetivos, que son las cualidades que denotan un nombre. Y ahora vamos a ver los sintagmas preposicionales. Los sintagmas preposicionales van a ser justamente la parte de la oración que está constituida principalmente por las preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? Pues son aquellos elementos que van a generar enlaces, denotar propiedad, connotaciones, relaciones, ¿no? Son muy variados las preposiciones. Entonces, esa parte de la oración que tiene preposiciones se llama sintagma preposicional, ¿ya? Ahora, no se olviden que todos los sintagmas preposicionales van a tener tres elementos, igual que el resto de los sintagmas. Van a tener un modificador, van a tener la preposición como tal y van a tener un complemento, ¿ok? Tienen un modificador, la preposición y un complemento. Ahora, algunas preposiciones solo están solas en el sintagma, solo hay preposición. Algunas van a tener modificador y otras van a tener los tres elementos: modificadores, preposiciones y complementos. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de las modificaciones o los modificadores que pueden tener las preposiciones. Esta parte es bastante sencillo, porque es lo mismo que hemos ido revisando estos días. ¿Cuáles son las relaciones de modificación? Las relaciones de modificación van a ser aquellas que me van a denotar, por ejemplo, un cambio en la preposición o un énfasis en la preposición. En la oración que tengo acá, llegó justo a la hora prevista. Esta oración llegó justo a la hora prevista. ¿Cuál es la preposición? Justo. Acuérdense de las preposiciones, que son elementos de enlace, relación, pertenencia. A la hora prevista. Muy bien. Las preposiciones son bien cortitas, chicos. Eso es lo bueno de las preposiciones, que en realidad no tienen un significado como tal, sino son palabras enlace, conectores, que van a cobrar significado cuando estén juntas con otras palabras. Por eso se llama preposiciones. Preparan a otras palabras para que se entienda. Entonces, acá nuestra preposición va a ser a la. Llegó justo a la hora prevista. Y la modificación que vamos a tener en esta preposición va a ser la palabra justo.
¿Qué significa justo? Va a significar puntual, precisamente. Entonces, solo es una palabra que me da énfasis en este caso o me da precisión a la hora prevista. Esa es la preposición, ¿no? A la hora prevista. Llegó justo a la hora prevista. Ese es el modificador que hay. ¿Ve? Entonces, justo es el modificador. Por eso le da una precisión. Ahora, vamos a tener los grupos nominales cuantificadores. ¿Qué son los grupos nominales cuantificadores? Son elementos que van a formar parte del sustantivo y que me van a denotar una cuantificación precisa. Por ejemplo, cuando digo, en la tienda la encontrarás hacia la izquierda. Eso es una cosa. Pero los grupos nominales cuantificadores me especifican cuánto, dónde, qué cantidad. En este caso, 2 calles. ¿Ve? La tienda la encontrarás 2 calles hacia la izquierda. Súper. Entonces, esa es otra modificación, 2 calles. Luego tenemos los adverbios de foco, que esos ya los debemos dominar. ¿De qué se encargaban los adverbios de foco? De enfocar, dar énfasis. De enfocar. Excelente. Adverbios de foco se tratan de focalizar, enfocar, dar énfasis a algo. Entonces, le puede dar énfasis a muchas cosas, ¿no ve? En este caso, va a dar énfasis a una preposición. Aquí mi preposición está enlazada por la palabra por. Lo intentará solamente por María. Entonces, solamente va a ser mi modificador, porque me está haciendo énfasis. Lo intentará por María. Lo intentará solamente por María. Entonces me da un foco. ¿Ok? Y luego tenemos a los adverbios de grado o de cantidad. ¿Qué son los adverbios de grado o de cantidad? Estos adverbios van a ser los que hemos revisado, más, menos, mayor, peor, los que me van a dar un grado de algo. Por ejemplo, acomódate más hacia la izquierda. Yo puedo decir acomódate hacia la izquierda, pero cuando digo más, únicamente estoy haciendo énfasis al hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, los modificadores en las preposiciones son sencillitos porque son los mismos que hemos ido revisando. ¿Ok? Ahora, vamos a ver a otras relaciones. En este caso, vamos a chequear los complementos. Y los complementos son incluso más fáciles en las preposiciones. Acuérdense, los complementos en las preposiciones únicamente me van a brindar una información adicional, ¿ok? Una información específica o explicativa de algo. Solo me van a dar más información. Por ejemplo, cuando yo digo, el sintagma, el teléfono está en la mesa. El teléfono está. Ese es mi sustantivo, está mi verbo. Mi preposición está conectada por las palabras en y la. En. ¿Y dónde está? Siempre los complementos en las preposiciones me responden preguntas como ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ya? Entonces, está con él en este caso, o en este caso en la mesa, ¿no ve? El teléfono está ¿dónde? En la mesa. Cuando digo la oración, estoy muy contento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Estoy muy contento con él. Entonces me está dando únicamente una información adicional. O apareció de entre las ruinas. ¿Dónde apareció? O de dónde apareció de entre las ruinas. ¿Ve? Entonces solo me dan información adicional. Todos los complementos me dan información adicional. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan que les había hablado de las locuciones? ¿Qué son las locuciones? Expresiones
Excelente, muy bien. Las locuciones van a ser un conjunto de palabras, pero que juntas van a formar algún elemento, ¿no ve? Por ejemplo, cuando digo a causa de. Estas palabras juntas a causa de me van a brindar una preposición como tal, porque todas estas palabras me están denotando un enlace, ¿no ve? Se rompió la pierna a causa de jugar fútbol. Entonces me generan una preposición, solo es una preposición, pero es un conjunto de palabras completas, ¿no ve? Y actúan como preposiciones. Entonces las locuciones pueden ser preposicionales cuando forman una preposición. Bien, ahora vamos a hablar de los sintagmas verbales. ¿Qué son los sintagmas verbales? Estos sintagmas verbales van a ser elementos que me van a denotar a mí una forma en la que yo voy a expresar. ¿Qué creen? ¿El sintagma verbal de qué es? Del verbo. Muy bien. El sintagma verbal ya va a ser una parte de la oración que me va a denotar la acción de la oración, la actividad que está realizando mi sustantivo o mi sujeto. Ese va a ser el sintagma verbal. Y como todas las demás, los demás sintagmas, pues va a tener el verbo en este caso en su núcleo, va a tener un modificador y va a tener un complemento. ¿Ya? Entonces, verbo que puede estar acompañado de un modificador o de un complemento. ¿Ya? Entonces me va a dar esa connotación. Ahora vamos a revisar cuáles son las características de los sintagmas verbales. Por si acaso, igual son las mismas, son bien parecidas a las de los adjetivos, los adverbios, las preposiciones, son las mismas. Por eso son las más fáciles las del verbo, porque como son tan comunes, las conocemos bien. Entonces, las relaciones de modificación de los sintagmas verbales son 5, ¿ya? Son 5. Es decir, hay 5 formas de modificar al verbo. Son estas. Al principio tenemos los adverbios de negación. ¿Qué son los adverbios de negación? Únicamente las negaciones que niegan al verbo. Cuando yo digo, llegaron los estudiantes a clases. Es diferente a decir, no llegaron los estudiantes a clase. Estoy usando el mismo verbo, exactamente el mismo verbo, pero le estoy dando una negación. Entonces, todas las negaciones de la acción son formas de modificar al verbo. ¿Lo ven? Todas las negaciones. No llegamos a tiempo a clase. No llegamos. Entonces, una forma de modificar al verbo, llegamos. Luego tengo los adverbios de aspecto. ¿Qué son los adverbios de aspecto? Estos adverbios van a ser adverbios que me van a modificar alguna forma en la que se va a ejecutar el verbo, ¿sí? No van a negar, pero me van a dar alguna idea de cómo se va a ejecutar o de si se está ejecutando o en qué grado se está ejecutando. Por ejemplo, mis compañeros todavía no han terminado. Cuando yo digo mis compañeros todavía no han terminado, la palabra todavía es mi adverbio de aspecto, porque ¿cuál es el verbo aquí? Terminado, ¿no ve? Entonces, cuando digo todavía no han terminado, todavía me está dando un criterio de este terminado, ¿sí? Entonces es un adverbio de aspecto. Y luego tenemos a los adverbios de foco, que como en todos los ejemplos anteriores, los adverbios de foco focalizan, pero en este caso van a focalizar al verbo, ¿ya? Entonces puedo decir, el jefe solo habló de contratos. ¿Cuál es el verbo? Habló. Y cuando yo digo solo habló, pues estoy focalizando al verbo, ¿no ve? El jefe solo habló de contratos. Y luego tenemos los adverbios de afirmación. Los adverbios de afirmación son elementos que van a hacer énfasis en la efectividad o en la ejecución de la acción. Entonces,
solo me van a hacer énfasis en que la acción se está realizando. Por ejemplo, cuando digo efectivamente, creo que tiene solución. Efectivamente, creo que tiene solución. Quiero decir que realmente creo que tiene la solución. Es decir, tener, el verbo tener está siendo ejecutado, ¿no ve? Entonces es un adverbio que afirma. O cuando les digo, eh, parece que han estudiado, ¿sí? Entonces estoy realzando la afirmación de la acción. Por eso se llama adverbios de afirmación. Y por su parte tenemos los adverbios de duda. Los de duda son aquellos verbos que se van a poner en duda, nada más. Por ejemplo, chicos, tal vez han estudiado, parece que han estudiado, quizá han estudiado. Entonces, estoy dudando de la ejecución de la acción. En este caso, estudiar. Lo estoy poniendo en duda. Entonces, son adverbios de duda. ¿Ok? Y van todos juntos con el verbo. ¿Sí? ¿Se entiende todo hasta ahí? Sí. Sí, dice. Licenciada. Ya, muy bien. Ahora, debajo de esto vamos a tener los tipos de complementación del verbo. Entonces, el verbo se puede complementar de varias formas, pero esta parte, acuérdense, siempre que queramos complementar al verbo, vamos a añadir información de ese verbo, cómo se realiza, dónde se realiza, para qué se realiza, por qué se realiza. Solo es eso. Ya solo es, en el caso de los verbos, las complementaciones son bastante sencillas, ¿ya? Vamos a tener tres tipos: las complementaciones de los argumentos del verbo predicativo, los adjuntos y los copulativos. En el primer caso de los verbos predicativos, aquí solo me va a brindar información específica, ¿ok? En el sentido de que van a brindar mayor información directa y nada más. Por ejemplo, cuando digo, el texto consta de 7 capítulos, ¿sí? Estoy respondiéndome a las preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? ¿De qué consta? De 7 capítulos. O cuando digo, los estudiantes repasaron para su examen. Y listo, los estudiantes repasaron. ¿Para qué? Para su examen. Entonces, los verbos predicativos únicamente me dan más información, mayor información. Ahora, hay algunos verbos que me dan algunos adjuntos, ¿ok? Estos adjuntos me van a dar información un poquito más específica, por eso se llaman adjuntos. Me van a dar información del contexto, de quién lo realiza, de un poquito más, ya detallando qué ha pasado cuando se ha realizado la acción, ¿ok? Por eso se llama adjuntos. Por ejemplo, cuando digo, la casa familiar fue construida por su abuelo. La casa familiar fue construida por su abuelo. También puedo decir, los estudiantes del paralelo L estudiaron en la biblioteca. Ahí estoy dando un contexto, la información es más específica, ¿ok? Entonces son muy parecidos y dependen de cada verbo, ¿no? Por eso es que no los vamos a revisar detallado, únicamente que sepan que los complementos responden a preguntas específicas, ¿ok? Ahora, estos complementos van a ayudar a que la oración se complete. Por eso son complementos. Por lo general, los complementos del verbo completan la oración, ¿no? Juan comió un sándwich de queso. Entonces me completan la oración. Por eso es que son muy largos, a diferencia de los otros. Aquí ya me complementan toda la oración. Ahora, es importante recalcar esta parte. Esto es diferente, esto ya no es lo mismo que en los anteriores casos de los adjetivos, los adverbios, ¿no ve? Esto es diferente.
Dentro de los sintagmas verbales vamos a tener tres elementos, ¿ok? Sabíamos que dentro de los sintagmas verbales hay un verbo que lo genera, Este verbo que lo genera se va a denominar núcleo. El verbo como tal se llama núcleo verbal, pero hay tres tipos de núcleos verbales, es decir, hay tres tipos de formas en las que el verbo va a estar en la oración. Uno va a ser el núcleo simple, que es lo que acabamos de revisar, cuando nuestro verbo está solito. ¿Por qué está solito? Porque en nuestro núcleo pues solo va a haber un verbo. Entonces, por lo general son los verbos simples. Cuando quiero decir yo cocino sándwich, tú cocinas, él cocina, ellos cocinan, nosotros cocinamos, ¿no? Entonces, el núcleo es simple. Cocino, cocinas, cocina, cocinamos, cocinarán. Entonces, es un verbo, una palabra suelta que se conjuga. Puede cambiar, pero es la misma palabra. ¿A En cambio, tenemos a los núcleos perifrásticos. Anótense esa palabra. Los núcleos perifrásticos. ¿Qué son los núcleos perifrásticos? Estos núcleos van a ser una sumatoria de los verbos, ¿ok? Hay verbos que en algunos ejemplos hemos visto que no van solos, van acompañados porque si van solos no se entienden, no se pueden conjugar. Siempre tienen que ir con algún auxiliar. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo estoy cocinando en tiempo presente, ¿cuál es el verbo? ¿Estoy o cocinando? Cocinando. Los dos son Estoy. verbos, creo que. Los dos son verbos. Licenciada, no se le escucha. Queda. Chicos, ¿ahora me escuchan? Sí. Sí, Uy, ya, licenciada, sí se le escucha. que se perdió la conexión por unos minutos. Voy a ver a compartir con datos para que no se vuelva a perder. Ok, se puede ver, ¿verdad? Sí, lice. Ya.
Muy bien, creo que nos hemos saltado esta parte. Estamos en esto, del núcleo perifrástico. Les decía que el núcleo perifrástico hay verbos que necesitan estar acompañados, sí o sí, porque si no, no se puede entender bien por simple sintaxis, ¿ok? Entonces, cuando yo les decía estoy cocinando, ¿cuál es el verbo? El principal sería cocinando. Mm, Muy bien. El principal sería cocinando. En este verbo compuesto estoy y cocinando, el verbo me dice que el más importante es cocinando. ¿Por qué cocinando? Porque es la acción que representa. El verbo estoy en este caso solo es un verbo auxiliar que me ayuda a entender el contexto de mi otro verbo, ¿no? Que está en tiempo presente, que la persona está realizando la acción, pero no es mi verbo más importante. A ese verbo que no es tan importante, pero que me ayuda a entender, se lo denomina verbo auxiliar. Y hay muchos ejemplos de los verbos auxiliares. Tengo que cocinar, ha cocinado, había cocinado. En todos los casos participan verbos, pero el verbo principal es la acción como tal que se realiza. ¿Ok? Y finalmente, dentro de esta categoría vamos a tener a las locuciones verbales. Las locuciones verbales, les decía, son expresiones, ¿no ven? Las locuciones, pero se van a denominar verbales porque eh, dentro de las locuciones vamos a tener palabras que van a expresar el mismo significado que expresaría un verbo, pero esta vez van a ser un conjunto de palabras que en realidad juntas van a formar un verbo. Por ejemplo, aquí tengo varias locuciones verbales. Caer bien. Caer es una cosa, sabemos que es una persona que se resbala o que se ha tropezado y cae, ¿no ve? Caer. Bien es un adverbio de estar, de un estado, ¿no ve? Bien, mal. Entonces, caer y bien juntos pueden formar un verbo que significa agradar, ¿no? Caer bien es agradar em, con otras personas. Entonces, caer bien. Entonces, juntas actúan como verbo. O cuando yo digo dar en el clavo, si yo separo estas palabras, dar en el clavo, realmente no tiene sentido, ¿no? Ve, dar en el clavo, pero sé que juntas son una expresión, que en este caso van a denotar un verbo, que va a ser acertar. Dar en el clavo, acertar. ¿Ok? Entonces, esta parte es más sencilla. Entonces, no se olviden que cada verbo, algunos de estos verbos van a tener una parte auxiliar y una parte principal. ¿No ve? Estoy viendo. El verbo principal es viendo. Vamos a salir. El verbo principal es salir. Vamos es un auxiliar que me ayuda a entender. ¿Ok? Ahora, dentro de estas formas de los verbos, sabemos que los verbos pueden tener distintos aspectos. A esto se le va a denominar de los verbos que van a ayudarme a auxiliar, a denotar la acción, el verbo principal. Pueden estar en infinitivo, en gerundio y en participio. Esos son los tres aspectos importantes. En infinitivo significa que van a estar en las terminaciones ar, ir. Voy a estudiar. En gerundio, que van a estar en presente, es decir, la acción se está realizando en este momento. Estaré esperando. O en participio, que les decía que es el participio, el pasado. Será recordado. Habré jugado. Era que estudie. ¿Ve? Entonces, en pasado. Entonces, los verbos pueden tener esos tres tiempos: infinitivo, gerundio y participio. Y este tema de la locución verbal es algo que igual lo hemos ido revisando. ¿Ve? En el caso de las locuciones verbales, en los verbos, las locuciones verbales también pueden ser conjugadas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les decía que caer bien podía ser interpretado como el verbo
agradar. El verbo agradar yo lo puedo conjugar. Yo agrado, tú agradas, él agrada, ellos agradan. Lo puedo conjugar. Pero si yo quiero conjugar esta frase caer bien, también puedo conjugarla, ¿no ve? Yo caí bien, tú caíste bien, él caí bien, nosotros caímos bien. Esa es una característica propia de las locuciones verbales, que las locuciones verbales sí pueden modificarse sin cambiar su significado. En el caso de los adjetivos o de los adverbios, a veces las locuciones son frases estáticas, pero en el caso de los verbos los podemos conjugar, ¿ok? Son frases, pero los podemos conjugar, ¿ok? Ah, ya, muy bien. Y bueno, como les decía, este tema es bastante corto y tiene muchas reiteraciones de lo que hemos avanzado el lunes y el miércoles. Pero estoy atenta a sus preguntas sobre el examen, sobre algún contenido. ¿Cómo están, chicos? ¿Tienen alguna duda? Sí, doctora, buenas noches. Una consultita. ¿Sabe cuántas preguntas serán en el examen? Ah, ya. Bueno, no está determinado el número, si no me equivoco, van a ser 100 preguntas y van a entrar de todos los contenidos de las distintas materias. Ucha. Listo, pues, doc. Gracias. Sí, van a ser bastantes, chicos. Entonces, por eso les decía las preguntas. Ustedes han visto que los temas que hemos revisado son bastante específicos, ¿no? Y en las otras materias igual han avanzado bastante. Sí, traten esta noche de estudiar lo más que puedan los conceptos siempre de las diapositivas. Yo sé que ven videos en YouTube, están, no sé, teniendo clases de refuerzo y demás, y está bien, pero para que ese día no se confundan, no les genere más distorsiones, revisen las diapositivas, ¿ok? Eso léanlo varias veces, memoricen los conceptos, las clasificaciones, los tipos, todo lo que está, ¿no? En las clases hemos destacado lo más importante que es clave, que tienen que sí o sí saber. Doctora, no sé si nos podría hacer un favor. Es que tengo una hipótesis, que en las preguntas, por ejemplo, de lenguaje que estamos viendo el tema de sintagmas, van a poner toda una oración larga y va a decir, encuentra el sistema adverbial, ponele. Y no sé si nos podría ayudar con una oración, usted cualquiera, una larguita, y nos puede decir, este es tal sintagma, de aquí para allá. No sé si podría ser posible, por favor, dice. Allá, claro que sí. A ver, clave para que ustedes determinen los sintagmas. Les he dado la clave, chicos. Es difícil que se memoricen todos los tipos de sintagmas, sus connotaciones, pero lo que tienen que sí o sí memorizar, ¿qué es un sustantivo? Les dije, tienen una oración larga. A ver, por ejemplo, no sé si en alguna de estas diapos había un ejemplo así largo. Mm, Usaremos este. Sí, usaremos este, que está interesante. Por ejemplo, en esta oración, que es de junio, ¿cuál es mi sustantivo? Los celebraron en la casa familiar a Tácito. finales de junio. ¿Tácito? ¿Sería tácito? Es un tácito, ¿pero cuál es? Ellos. Ellos. Muy bien, excelente. Siempre empiecen por el sustantivo. Luego busquen el verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Celebraron? Celebraron. Muy bien. Entonces, mi sustantivo es tácito. Ya no hay mucho problema. Celebraron es mi sintagma verbal. En esta oración, siempre identifiquen primero sustantivo, luego el verbo, luego el adjetivo. En esta oración, ¿cuál es el adjetivo? Lo celebraron en la casa familiar a finales de junio. La casa familiar.
No se olviden que el adjetivo es algo que califica, cualifica, da una característica a mi sujeto o a la persona o cosa de la que estoy hablando. Familiar. Finales de junio. Finales de junio. Ah, ya. Cuando quieran identificar el adjetivo, siempre pregúntense, ¿ese adjetivo califica a mi sustantivo? ¿Cuál es mi sustantivo? Celebraron. Ah, ellos. Ellos. Ellos, ¿no ve? ¿Estoy diciendo algo de ellos? ¿Alguna cualidad característica en la oración? No. No, ¿verdad? Entonces no tengo un sustantivo, ¿ok? No tengo un sustantivo. Así que en esta oración no. Pero ¿qué tal en la otra oración? Le diseñaron un vestido de lino largo. Aquí tengo un adjetivo. Sí, lino largo. O largo, largo. Largo. Largo, muy bien. Ahí sí tengo. Entonces, como les decía, sustantivo casi siempre va a haber, aunque sea tácito. Verbo, en la mayoría de las oraciones va a haber. Las demás puede tener o a veces no tiene. Entonces, por eso les digo, empiecen por el sustantivo, luego identifiquen el verbo, luego identifiquen el adjetivo si hay, luego identifiquen a los adverbios, ¿sí? Los adverbios de frecuencia, en este caso a finales de junio, ¿ves? A finales es un adverbio de tiempo, cuando, ¿no ve? A finales. Luego puede identificar preposiciones, en este caso de, que enlaza finales y junio. Entonces, ahí vayan identificando cada uno de los elementos, pero vayan uno por uno. No intenten, si les dije, identifica el modificador del adverbio. Primero identifica el sustantivo, el verbo, el adjetivo. Luego vas allá por descarte, ya te vas a dar cuenta, el modificador es una palabra que acompaña al verbo, entonces debe estar antes del verbo, ¿ves? Entonces, esa es la clave, chicos, para que se ubiquen y no se equivoquen. Si van directo, se pueden equivocar, ¿ya? Lice, una preguntita. ¿Me puedes explicar otra vez, otra vez repetificamos, qué significaba en el primer tema denotativo y connotativo, por favor? Ya, eso era del primer tema, ¿no ve? Ya, denotativo es una palabra que tiene un solo significado. Por ejemplo, si yo digo casa, cuando yo hablo de casa, sé que es un lugar donde la gente vive, ¿no ve? Entonces, es un solo significado. Pero connotativo, por eso se llama denotativo, porque denota un significado. Connotativo va a hacer referencia a una palabra que puede interpretarse de distintas formas, ¿no ve? De distintas formas. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿qué puede ser una palabra? No necesariamente son los sinónimos, pero sí son palabras que se pueden interpretar de distintas formas. Por ejemplo, si yo dijera, eh, a ver, no se me ocurre un ejemplo ahorita que no les confunda, que sea clarito. Mm, si yo les dijera blanca, si yo les digo la palabra blanca, puede ser un nombre, una persona que se llama Blanca. Puede ser algo que es color blanco, ¿no ve? Entonces me genera distintas interpretaciones. Todas son válidas dependiendo del contexto, pero es un poco ambiguo. Tengo que especificar. ¿Se entiende? Sí, gracias, Lice. Me resolvió la duda. Súper. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez de los morfemas, Lice, de los morfemas flexivos, y no me acuerdo uno más había. Perdón, no les escuché muy bien. ¿Cuál era la pregunta? Licenciada, ¿nos podría explicar un poquito de los morfemas? Por favor. Ya.
el tema de los morfemas, sí, ese tema es clarito. No se olviden, los morfemas son partes de una palabra, ¿no ves? Son partes de una palabra. Como son partes de una palabra, van a denotarme un segmento de la palabra. Esos son los morfemas. Ahora, dentro de los morfemas nosotros podemos clasificar a los lexemas, que son la palabra raíz, y a los morfemas como tal. ¿Ve? ¿Qué son los morfemas como tal? Pues van a ser ya derivaciones. ¿Se acuerdan de nuestro ejemplo de la palabra gato? ¿Cuál es el lexema y cuál es el morfema? El Lexema gat y el morfema es la O. Excelente. Gato, gat, es mi lexema, es mi raíz. Siempre el inicio de la palabra, la que me da el significado fuerte, esa es mi raíz. Y las terminaciones o, os, as, es, van a ser morfemas desinentes que van a salir de mi palabra raíz. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia de los morfemas y de los lexemas. Son raíces, pero todas son partes de palabra. Por ejemplo, si yo les digo la palabra em, garaje, a ver, intenten dividirla en raíz y morfemas desinentes, divídanla. Dice, una pregunta. Licenciada, Dice, Lick. ¿Me escuchan, chicos? Sí, hola, dice, una pregunta. Respecto a los núcleos perifrásticos, ¿no? De los núcleos verbales, ahí viene un ejemplo en la de que decía, yo había cocinado, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo puedo decir, yo había estado cocinando? ¿Eso estaría formado por dos verbos auxiliares y un principal? ¿O cómo estaría formado? Ay, buenísima pregunta. No creo que en su examen entre ese tipo de palabras, pero sí, o sea, los dos son auxiliares. Yo había cocinado o yo había estado cocinando. El verbo principal solo es uno, cocinando. El estoy, estaba, había son auxiliares. Gracias, dice. A ver, vayan escribiendo. Listen, un favorcito, ¿será que puede decirnos cómo eran los elementos de la comunicación mediante el ejemplo que escribió mi compañero? Creo está ahí. Mi compañera, Carlos, compró una tarjeta de teleférico. ¿Nos podría explicar un poco, por favor? Ah, ya, muy bien. Los elementos de la comunicación o los elementos de la oración. De la comunicación. Ah, ya. Ok, a ver. No se olviden que los elementos, o sea, cuando hemos revisado, ¿no ve? ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Hemos visto que habían el emisor, el receptor, el contexto,
la retroalimentación y el canal. ¿A esto te refieres? Sí, Licen. De la comunicación, siempre cuando quieran revisar, no creo que les pregunten cuáles son los elementos, porque las preguntas son cerradas, ¿no ve? Todas son, tienen que tener una respuesta única, entonces no se puede interpretar de distintas maneras, porque sería muy confuso. Entonces, cuando tengan ahí que identificar, siempre vayan por las partes importantes de la pregunta. Tienen que leer primero muy bien las preguntas. Una vez que identifiquen muy bien la pregunta, van a poder decir, esta pregunta, ¿a qué parte del tema se refiere? Esta otra pregunta, ¿a qué tema se refiere? ¿Ya? Ahora, cuando hemos avanzado elementos de la comunicación, únicamente habíamos mencionado que dentro de la comunicación, pues teníamos que distinguir lo que era el habla, la lengua, ¿se acuerdan? Y dentro de eso, pues teníamos que ver las partes, el circuito comunicativo, que no son los elementos como tal, son el circuito. Entonces, el circuito comunicativo ya se refiere a que nosotros vamos a tener un proceso comunicativo. Entonces, en tu oración, Carlos compró una tarjeta del teleférico, sería únicamente el mensaje, ¿ya? Carlos compró una tarjeta del teleférico, es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Carlos compró una tarjeta del teleférico, ¿ok? Cuando yo digo el emisor, ¿esa oración tendrá emisor? ¿Tiene un emisor identificable? No. No, ¿verdad? Está un poco confuso porque cuando hablamos de todo lo que es la hora del mensaje, no sé quién ha dicho esto. ¿Sí? Carlos compró una tarjeta, es el mensaje, no tiene un emisor. Si yo dijera, Gabriela dijo que Carlos compró una tarjeta del teleférico, no, ahí ya sería distinto, no tendría un emisor. Pero en este caso no tengo un emisor, únicamente tengo un mensaje. Tal cual, Carlos compró una tarjeta del teleférico. Ahora, puede que en la estación central sea un contexto, ¿se acuerdan? El contexto es el momento en el que ocurre el proceso comunicativo, ¿no? Lo que rodea, puede ser en la estación del central. Pero si es parte del mensaje, no, ¿ok? Esa parte no tienen que confundirse con todo lo demás que hemos revisado, con los elementos de la oración. Es distinto. Aquí, si todo el mensaje es Carlos compró una tarjeta del teleférico en la estación central, el único elemento de la comunicación sería el mensaje, si es completo. Si todo ese ha sido la comunicación, solo ese sería el mensaje, ¿ok? No hay emisor, tampoco sabemos quién es el receptor. El mensaje está claro, el canal no sabemos porque no sabemos, bueno, es un canal verbal porque dice, bueno, no, tampoco nos especifica si es verbal. ¿Ok? Entonces no habría un proceso comunicativo. Esa pregunta es un poco rara, pero tal vez se están confundiendo con las partes de la oración. Eh, le hice una pregunta. Después de las preposiciones, ¿no ve? Como son enlaces, unos ejemplos, así digamos que solo tenga una palabra, porque había ejemplos de ala, ¿no? Unos ejemplitos así. Ya, sí. El tema de las preposiciones es, por eso les dije, las preposiciones son lo último que tienen que buscar, porque las preposiciones son tan pequeñitas y a veces son tan importantes, pero pueden cambiar
¿no? Porque a veces no son preposiciones, son parte del verbo, son parte del adjetivo, ¿no ve? Entonces eso al final. Las preposiciones, por ejemplo, son a, ante, bajo, contra, entre, para, por, según, sin, con. Son esas pequeñas palabritas que me enlazan. Esas son las preposiciones. Gracias, licenciado. Busquen es que depende mucho de la oración, porque a veces esas palabritas no actúan como preposiciones, entonces, pero todas esas a, con, sin, la, para, según, son preposiciones. ¿Ok? Tienen, ay, aquí hay una pregunta. Bien, chicos, la verdad me agrada que estén haciendo esas preguntas complejas, porque significa que han estudiado, porque cuando hemos revisado y les preguntaba, me decían, bueno, no me decían sus dudas. Así que, a ver, vamos a revisar. Aquí dice, ¿cuál es la diferencia entre un sintagma? Ah, ya. Esta parte les voy a explicar con calmita. Mm, Aquí voy a volver a compartir mis diapositivas únicamente para que entiendan cómo pueden identificarlo mañana y que no se les dificulte mucho. Dice, ¿cómo pueden diferenciar una locución adverbial y un sintagma preposicional? Esto, todo lo que sea de locuciones, chicos, locuciones, acuérdense, son conjuntos de palabras que actúan como si fuera una sola palabra, pero en realidad son varias, no es solo una. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en las locuciones adjetivales, ¿dónde está? Aquí está. Aquí hay una locución adverbial. ¿Qué es un adverbio? No se olviden que los adverbios son modificadores, ¿no ve? Entonces, los adverbios van a ser elementos que me van a modificar algo. Por ejemplo, en este caso de acá, dormía a pierna suelta. Es un adverbio de estado. Dormía a pierna suelta. Lo hizo a propósito. Se marchó en secreto. Disparó a quemarropa. Para identificar si es una locución adverbial o es una preposición, porque si ustedes notan acá, aquí hay preposiciones, ¿no ve? A, en, a, hay preposiciones. Entonces, para identificar aquello, lo único que tienen que hacer es pleto de la oración. ¿Qué función cumple? ¿Qué función está cumpliendo? Dormía a pierna suelta. Cuando yo digo dormía a pierna suelta, ahí todo eso me está denotando un estado, ¿no ve? Me está denotando un estado de manera general. Si fuera solo una preposición, no habría este verbo de dormía y no sería tan específico el estado. Por eso sé que es un adverbio. Siempre vean a las locuciones de forma general, ¿sí? Entonces, el sintagma adverbial va a tener una palabra que me denota un adverbio, algo complementario. Lo hizo a propósito. Se marchó en secreto. En cambio, esto, en los sintagmas preposicionales como tal, en los sintagmas preposicionales, no, es más evidente porque solo me dan preposiciones. Por ejemplo, cuando les digo, acomódate más hacia arriba. Aquí ya no es una frase, aquí el más es la preposición. Hacia la izquierda es un complemento. Juntos tienen relación. Acomódate hacia la izquierda. Y aquí solo le aumento el más. Más hacia la izquierda, pero tiene una relación. Esta es una preposición porque solo cumple esa función. No necesita toda una frase para funcionar. Aquí, acomódate hacia la izquierda ya significa algo. Solo le estoy añadiendo algo. ¿Se entiende?
Listo, chicos. Tienen otra clase, ¿verdad? En este momento. Muchachos. Sí, licenciada, hay otra Sí, clase. Liz. Ah, ya, sí, ya nos hemos pasado un minutito de la hora. No sé si su docente ya está, pero vamos a cortarla aquí para no interrumpir. Gracias. Gracias, licenciada. Deseanos suerte mañana.